bienvenidas todas nuevamente a nuestro curso del libro de Esther. Yo estaba pensando la cantidad de veces que yo me he puesto a leer un libro, y creo que de repente lo han hecho ustedes también. Leemos libros de la Biblia y no buscamos una introducción, no hemos invertido en comprarnos una Biblia de estudio, las cuales hay excelentes Biblias de estudio, y te dan como introducciones al libro que vas a leer, que son muy interesantes, que son muy útiles. Y muchas veces no hacemos eso y leemos y decimos, yo no entiendo la Biblia, pero tú no agarrarías un libro normal y lo abrirías también como en medio del libro, sin saber la introducción, sin saber quién lo escribió, ni mucho menos, aunque sea lees la parte de atrás, lees algo. Y eso es lo que necesitamos hacer cuando tratamos especialmente un libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que yo decidí es que hoy iba a dedicar todo mi tiempo de estudio para hacer una introducción del libro de Esther, cosa que nosotros podemos ubicarnos en la historia mundial, nos podemos ubicar en el tiempo que vivió Esther, ¿verdad? O sea, Esther, yo les dije anteriormente, Esther es como una biografía, es una historia que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, hacemos bien con ver el contexto histórico, porque leer el libro con toda la información que yo les voy a dar en este momento va a cambiar la perspectiva. Ya se habrán dado cuenta, abrieron el capítulo 1 e inmediatamente estamos entrando a lo que es un banquete, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero no sabemos qué es lo que se está celebrando en el banquete, y lo que nosotros tenemos la tendencia de hacer es de asumir. Nosotros vamos a asumir que este tipo tal cosa y tal cosa, vamos a asumir que la reina Basti tal cosa y tal cosa, y vamos a asumir que tal cosa y que tal. Y normalmente nosotros vamos coloreando la información con nuestras experiencias, ¿sí o no? ¿Verdad? De acuerdo a nuestras experiencias, nosotros vamos metiéndole a la Biblia, lamentablemente, en vez de dejando que la Biblia nos vaya corrigiendo a nosotros y nos vaya instruyendo a nosotros, ¿verdad? Por ende, me pareció necesario tratar de ubicarlas a ustedes en el tiempo que Esther está haciendo, todo lo que está siendo registrado en el libro de Esther. Estamos hablando 483 años a 473 años, solo 10 años, del 83 al 73, del 400 antes de Cristo, ¿ok? ¿Qué está sucediendo? El pueblo de Judá fue deportado, ¿no? Fue deportado a Babilonia. Okay, pero ahora no se encuentran bajo el poder de Babilonia, se encuentran bajo el poder de Persia, de Medo-Persia, ¿no? Esto es historia mundial, ¿okay? Pero, por eso digo, ¿cómo vamos a saber de qué se trata el libro de Esther si es que no tenemos una perspectiva de lo que está sucediendo? Ahora, yo en las notas me retrocedí hasta el tiempo cuando Judá fue llevado a Babilonia. Pero tengo que considerar que hay personas presentes que no van a entender cuando yo diga que en el 586 el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo todas juntas y vamos a retrocedernos rapidito hasta el jardín del Edén, ¿verdad? Porque no nos podemos retroceder más. Bien rápido, ¿ok? Miren, en el jardín del Edén, que es lo primero que tenemos registrado, Dios creó la tierra, ¿verdad? Y en la tierra Él puso la primera pareja en el jardín del Edén con un propósito. A la pareja la puso con el propósito de multiplicarse, llenar la tierra y dominar sobre seres que eran inferiores a ellos. Solo el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios, ¿ok? Ahora, sabemos que eso duró hasta el Génesis capítulo 3. En el capítulo 3, ¿qué es lo que le sucede? Sucede que el enemigo de la humanidad, ¿verdad? Enemigo de Dios también, utiliza una serpiente para llegar a la humanidad y para que quebranten la única prohibición que Dios les había dado, que no tomaran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirían.
¿verdad? Entonces hay una consecuencia por quebrantarlo, la única provisión que Dios les ha dado, ¿no? Entonces ahí cuando la mujer quebranta la ley, ¿verdad? La ley que Dios le da al hombre, la prohibición, lamentablemente entra el pecado a la tierra y con el pecado entra la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que si tomaban de ese árbol ciertamente morirían. O sea que la consecuencia estaba establecida. Entonces no nos debe llamar la atención a nosotros que cuando entró el pecado, entró la muerte con el pecado. Inclusive en Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el quebrantamiento de lo que es la vida eterna, ¿verdad? De la vida eterna. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo y entró la muerte. ¿Estamos? Ok. Ahora, si no fuera porque Dios en su misericordia, en el capítulo 3, versículo 15, nos presenta el plan de salvación, ¿ok? Adán y Eva hubiesen muerto y no hubiésemos visto un ser humano más, ¿verdad? ¿Ok? Pero eso no sucede porque en Génesis 3.15, que la mayoría de aquí se lo conocen súper bien, ¿no? Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, tú le aplastarás la cabeza y ella te herirá el calcañar, ¿verdad? Ese es el prototipo del evangelio. Ese es la primera mención del mensaje de salvación. Lo que tenemos es la semilla de la mujer, ¿ok? Con la semilla del enemigo, los dos lados tendrán simiente, que quiere decir que va a haber generaciones de los dos lados, ¿ok? Pero lo interesante es que la semilla de la mujer, que viene a ser Cristo Jesús eventualmente, ¿ok? Le va a aplastar la cabeza al enemigo. Eso es un golpe de muerte, ¿ok? Pero la semilla de la serpiente le va a dar en el calcañar al hijo de la mujer, ¿verdad? Que es todo el sufrimiento que Cristo de todas maneras tuvo que vivir en la cruz, ¿verdad? Y la resurrección es un símbolo del golpe que le da la semilla de la mujer a la serpiente. Y esa es la salvación de la humanidad. ¿Desde dónde lo tenemos? Lo tenemos desde el jardín del Edén. Eso no fue idea del ser humano. ¡Ay, por favor! No, a Dios se le ocurrió lidiar con el enemigo, que es en Génesis 3.14, cuando le dice a la serpiente que va a arrastrarse para siempre, ¿verdad? ¿Ok? Y luego el versículo 15 es la promesa, y luego el 16 es el problema que va a tener la mujer. ¿Se acuerdan que la mujer ahora va a dar parto con dolores? No solo eso, sino que ella va a querer gobernar sobre su marido, sobre su esposo, y no va a poder, ¿ok? Porque Dios puso la autoridad en la tierra, que el hombre era la cabeza de la humanidad, la cabeza de la casa, la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? Esto es importante porque cuando veamos el comportamiento de Vashti y cuando veamos el comportamiento de Esther, va a entrar en juego para nosotros los creyentes qué es lo que Dios dice de la autoridad de la mujer, la autoridad de la casa, la autoridad de la iglesia, la autoridad de la sociedad. Nosotros como mujeres liberales, obviamente, así que las voy preparando para que se me vayan derritiendo un poquito, cosa que llegan la próxima semana como unas señoritas. Okay. Pero es bueno que veamos esto desde el jardín del Edén para que no nos agarre de sorpresa y no pensemos nosotros que todo empezó hace 50 años, hace 60 años, ¿ok, chicas? El problema de nosotros de querer tomar en lugares de autoridad que no nos corresponde viene desde el jardín del Edén, ¿ok? Entonces, voy a hablarles de la historia de redención para que cuando lleguemos al momento de Esther nos demos cuenta que lo que está pasando en la historia de Esther es lo mismo. O sea, es la historia de redención en chiquitita. Es la historia, es como ahorita en mi vida. Yo he vivido, yo llegué a conocer al Señor en el 97. Bueno, esa historia de redención me alcanzó a mí también. ¿Ok? Alguien compartió conmigo el Evangelio y me alcanzó el Salvador que fue prometido desde Génesis 3.15. ¿Se dan cuenta?
¿Ok? En el tiempo de Esther, si no conocemos la historia de redención, no vamos a entender que esto es lo mismo. La historia de redención es lo que está pasando. No es para que nosotros saquemos del libro de Esther como, oh, cuando yo quise ser una reina de belleza, ay, mira, Esther es mi no. Y no, eso no es lo que está sucediendo en el libro de Esther. Necesitamos ver el contexto teológico, el contexto histórico de Esther y luego sacar una aplicación para nosotros. ¿Me dejo entender? Primero lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo, luego lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, que tiene que ver con lo mismo que está pasando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, miren, cuando Dios empezó la promesa de esta semilla de la mujer, todo se trata de saber quién es esa semilla de la mujer que va a venir a salvarnos, a redimirnos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el primer set de hermanos que nacieron fue Caín y Abel. Inmediatamente vimos que Caín se levantó contra Abel, que era el justo, mató a Abel, ¿verdad? O sea que ya vemos en Caín y Abel, ya veíamos que venía dos tipos de gente, ¿verdad? Gente que Dios está, tú sabes, haciendo como dice que Abel era justo, pero Dios declara a Abel justo, ¿ok? Los dos tuvieron oportunidad de obedecer, pero estamos viendo que Caín se está yendo por un lado, Abel se está yendo por el otro. La conclusión es Caín mata a Abel, nomás en la segunda generación, ¿verdad? El pecado ya está infiltrado en la tierra. No toma nada de tiempo para que el pecado saque su cabeza y nos traiga consecuencia. ¿Ok? Bueno, Dios levantó a Set, ¿verdad? Él no se quedó tranquilo, Dios no dijo, bueno, trabajaré con Caín. No, Caín tuvo un resultado, pero entra en la escena Set, ¿ok? De Set, pasando unas generaciones, llega Noé, los que sabemos la historia de Noé. Pasando unas cuantas generaciones, como 10, llega Abraham. Abraham, y ustedes van a ver ahí el linaje. Y es Abraham el que descubre que él va a ser el padre de la semilla de la mujer. El padre, que de él va a salir la bendición para todas las naciones. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, ahora sabemos que podemos prestar atención que de todos los hombres de la tierra es Abraham el que va a traer el heredero. Ahora, Dios nos dice que aunque Abraham tiene varios hijos, no es cualquier hijo, es Isaac. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Y aunque Isaac tiene varios hijos, no es cualquier hijo, no es, por ejemplo, Esaú, ¿verdad? Estos son gemelos. ¿Se acuerdan de estos gemelos? ¿Ok? Escuchen, este personaje va a ser bien importante en el libro de Esther. Se los digo desde ya, para que no les caiga de sorpresa. ¿Ok? Pero es Jacob, ¿verdad? Es Jacob por el cual Dios está trayendo la bendición. ¿Se acuerdan los 12 hijos de Jacob? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que dentro de ellos, quién era la línea, por dónde venía el Mesías? Por Judá, ¿verdad? Por Judá. Entonces Judá creo que es el cuarto, el hijo número 4, pero es Judá por donde viene, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿se acuerdan que luego, obviamente, el pueblo se fue, por medio de José, se fue a Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Ok? ¿Y por medio de quién salió? Por medio de Moisés salió, ¿verdad? Y aquí estamos como 1500 antes de Cristo, ¿ok? Acá estábamos más o menos a 2000 años antes de Cristo, ¿ok, chicas? ¿Ok? Entonces, por medio de Moisés, Dios libertó a su pueblo. Como 2 millones de personas salieron y pasaron un tiempo en el desierto. ¿Se acuerdan el tiempo que pasaron? 40 años, ¿verdad? Ahí recibieron, ¿qué recibieron en el desierto? Bien importante. Pan del cielo. Pan del cielo. Exacto. Y agua de la roca. Agua de la roca. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. El sistema de sacrificios. Las leyes. La instalación de los jueces. ¿Se acuerdan todo eso? El tabernáculo. ¿Se acuerdan? Importante. Todo eso es sumamente importante porque Dios estaba desarrollando su nación. La nación por la cual Él se iba a dar a conocer. Porque lo más bonito que traía esa nación es que Dios les había dicho, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y por medio de ustedes vendrá la bendición, no solamente para ustedes, sino para todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que de ahí Josué fue el que entró a la tierra prometida que se llama Canaán, ¿verdad? Canaán, ¿ok? Y luego pasaron por un tiempo de más o menos 300 años donde fueron gobernados por jueces hasta que llegó el primer rey, ¿verdad? El rey Saúl, ¿no es cierto? Más o menos estamos hablando como 1000 años antes de Cristo,
¿Ok? Ahora, después del rey Saúl llegó el rey David, ¿verdad? ¿Ok? El rey Saúl gobernó 40 años, el rey David gobernó 40 años y luego su hijo que se llama Salomón, que gobernó también 40 años. Durante estos 120 años, lo que tuvimos fue un reino unido, y también se conoció como la era dorada del pueblo de Israel. Ellos se convirtieron realmente en una bendición para el mundo. Acuérdense que inclusive el rey Salomón fue el hombre más sabio que vivió y que viviría, hasta que Jesús obviamente lo destronó. Pero, ¿se acuerdan cuando la reina de Sabá vino una reina súper poderosa, vino a escuchar a Salomón? Porque él era el hombre más sabio. Así que ellos fueron una bendición. Ellos se convirtieron en la bendición física. Pero lamentablemente por idolatría y por desobediencia, porque aunque ellos eran la única teocracia sobre la tierra, ellos desobedecieron a Dios una y otra vez porque se provocaban con los ídolos de las naciones vecinas. Porque los ídolos de las naciones vecinas, o sea, ellos tenían cosas físicas, tenían ídolos físicos, ¿verdad? Que dioses que cargaban en carretas, cosas que ellos podían ver. Entonces, como los israelitas se provocaban de la idolatría, porque el enemigo que está detrás de la idolatría, él también puede bendecir, él también puede dar dinero, él también puede dar muchas cosas que parecen bendición. ¿Ok? La gente, no, pero yo no puedo estar en idolatría porque mírame la bendición. Ok, pero el enemigo también puede dar bendición, lo que parece bendición. ¿Me entiendes? Todos los ricos, hay un montón de gente que está rica y que tiene buena salud, que está en camino al infierno. Y eso no es bendición, ¿verdad? ¿Eso es bendición o eso no es bendición? Entonces, pero así lucía, ¿verdad? Así lucía, como nosotros, mira, yo estoy caminando con Cristo y mira cómo estoy yo, pues. Y mira esa persona que raro, ¿no? Como que espera, déjame sacar la pata. A ver, y de ahí te quemas. Y te das cuenta que no es cierto. Ellos estaban sirviendo a un Dios que se reveló con ellos, pero por medio de una nube, por medio de un pilar de fuego. Él se autorreveló, pero Dios es espíritu. Entonces, ellos querían tener algo que ellos podían controlar, pero como las otras naciones. Y lamentablemente eso logró exactamente lo que Dios dijo por medio de todos sus profetas, de que ellos, por la división entre ellos mismos, se debilitaron. Y gobiernos que estaban, que no habían sido poder en ese momento, pues se subieron en poder, como el gobierno de Asiria, y conquistaron a Israel, aunque Israel ya estaba dividida. Lamentablemente ellos se dividieron bajo, ¿se acuerdan? Roboam, ¿no? Roboam y Jeroboam, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Uno era hijo, creo que Roboam era hijo de Salomón, Jeroboam era otro hombre que les prometió algo mejor. Y entonces se dividieron en dos pueblos. Se fueron en el norte, se quedaron 10 tribus, y en el sur se quedaron 2 tribus, que era Judá y Benjamín, ¿verdad? Ahora lo que tenemos es el pueblo dividido, ¿no? Ahora, los que estaban bajo Jeroboam, que era tremendo, ¿ok? Terminaron en cautiverio mucho más rápido, en el 722, ya están más o menos en sus notas. En el 722 antes de Cristo, Israel se fue a cautiverio bajo Asiria, bajo el poder de Asiria. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Y pasando 100 y pico de años más, en el 586, Judá, habiendo sido advertida de lo que le había pasado a Israel, lamentablemente ellos cayeron. Ellos también se fueron a, ¿cómo se llama? Se fueron a cautiverio, de la misma manera que habían salido de Egipto. ¿No se acuerdan cuando ellos habían salido de Egipto? Ellos salieron de cautiverio, fueron a la libertad. ¿Para qué? Para volver a caer en el cautiverio, ¿verdad? Ahora Judá se ha ido a cautiverio en el 586, ¿verdad? En el 586, ¿ok? Y Jerusalén queda destruida. El templo de Salomón, que había sido una eminencia, la eminencia más grande del mundo, queda destruido. Y el pueblo se va cautivo a Babilonia, ¿verdad?
Estamos en 486, mire, ya estamos cerca del 586, estamos a 100 años del momento que está registrado en el libro de Esther. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Esta historia que yo les he hecho es necesaria. Y te ay, no, demasiado. Si no tienes esta historia, ok, yo sé que no te la vas a aprender de una sola, pero si te quedas con nosotros la vas a aprender porque siempre la repetimos, ¿ok? Entonces, es necesario que ahorita voy a borrar todo esto y voy a hacer lo que ustedes tienen en sus notas. ¿Les parece? ¿Ok? Ay, Tiri, ¿me traes algo un poquito más? Sí, necesito algo un poquito más mojadito para poder utilizar la pizarra otra vez. ¿Qué tal? ¿Entienden? Sí, se dan cuenta de lo importante. Le acabamos de hacer la historia de la humanidad. Ok. ¿Qué tal? Ha sido, seguro que es un repasito para las personas que tomaron el 365 y todo, ¿no? ¿Qué tal? Qué lindo saberlo, ¿verdad? Saber bastante. Ok, entonces ahora sí vamos a ir más o menos a las notas que tenemos aquí, pero ya tomando desde el, ¿qué tal? Ya les dije el 722, quiero tomar, ok, ¿ven donde dice la primera página? Creo que es la primera página de ustedes que dice, el 612 al 539 Babilonia conquistó a Siria y se convirtió en el poder mundial. ¿Lo ven ahí? Ok. Entonces, en ese tiempo, los profetas que estaban advirtiendo a Judá eran Jeremías, Habacuc y Sofonías, por si acaso, chicas, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan que esto es lo que pasó en ese tiempo cuando Judá fue al cautiverio, ¿ok? Ellos tuvieron 3 deportaciones. 3 deportaciones. ¿Ok, chicas? Todo empezó en el 605. Aquí es cuando Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? El profeta Daniel. En esta deportación fue cuando Nabucodonosor, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? El rey de Babilonia se llevó a Daniel y a sus amigos en la primera deportación. Porque ellos eran lo mejorcito de lo mejorcito. ¿Ok? En el 597, ellos salió la segunda deportación. Creo que en esa deportación terminó Ezequiel en Egipto, ¿ya? Y la tercera deportación es la destrucción, como les dije, la destrucción del templo y de Jerusalén, ¿ya, chicas? La destrucción de todo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Que déjenme ver qué más les tengo acá para no saltarme la información. Ok, ya están ellos deportados. Ya, ok, en el 539 antes de Cristo, chicas, ¿ok? Medo-Persia conquista Babilonia, ¿ya? Es bien importante, chicas, en el 539, ¿y sabes quién está ahí? ¿Quién está en el poder? Ciro. ¿Se acuerdan de Ciro? Mira, hoy día yo leí, porque Cindy me dio una tarea y justo ¿cómo se dice? ¿Concuerda? Bueno, dio exacto Isaías 45 con Ciro, ¿verdad? Como Dios va guiando la vida de nosotros. Ok, Dios levantó a Ciro en poder en el 539 para tumbar a Babilonia, y en el 539 él dio la primera orden, el primer decreto para que los de Judá, para los judíos, pudieran regresar a Jerusalén. ¿Ok? ¿Por qué es importante que los judíos regresen a Jerusalén? Estamos a 539 años, estamos a medio siglo antes de que Cristo, que es el Mesías, llegara a la escena. ¿Ok? Todo está destruido, toda la tierra de Canaán, todo lo que es Israel está destruido, el templo está destruido. El templo era la manera como el pueblo se mantenía en relación con Dios. ¿No se acuerdan? Que ahí ellos hacían sus sacrificios, ¿verdad? Todo eso está destruido. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Judá tiene que regresar a Jerusalén, porque el Mesías va a nacer en Belén en 500 años más o menos. ¿Se dan cuenta? Ahora, bueno, fuera que hubieran aviones y que, bueno, tienen 3 semanas para regresar. No tienen 3 semanas
para regresar, va a tomar mucho tiempo para que ese pueblo regrese y esté establecido nuevamente en Jerusalén. No obstante de la reconstrucción del templo, no obstante de la reconstrucción de los muros, no obstante de todo, no se dan cuenta del establecimiento de la ley. Imagínense las generaciones que van a haber pasado desde el 586 hasta que ellos realmente regresen, todas las generaciones que se han olvidado. Yo les estuve diciendo en el Facebook, para que tuvieran un poquito en su mente, que en el tiempo de Esther y Mardoqueo, que son la familia, ¿verdad? Esther y Mardoqueo, ¿ok? Son como si fueran James y William, ¿verdad? James y William, ¿ok? Como si ellos fueran. Y Mimisa fue la generación que llegó de Cuba, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Los que fueron deportados hubiesen sido Mimisa, esa edad, ¿ok? Y Mardoqueo y Esther vienen a ser los bisnietos de Mimisa. Los que fueron deportados fueron los bisabuelos de Mardoqueo y de Esther. Pero entonces Mardoqueo y Esther son parte de la generación que debe regresar a Jerusalén. ¿Para qué? Para que la escena mundial para la llegada del Mesías esté como debe estar. ¿Se dan cuenta? Y ese es el tiempo. Entonces, como les digo, 539 empieza la primera deportación, o sea, el primer regreso, ¿ok? A ese regreso lo guía Zorobabel. Zorobabel se va con la responsabilidad de restablecer el templo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? La próxima ida es en el 521. ¿Verdad? En el 5:21 yo creo que se va, bueno, todavía no, más adelante se va Ezra y después Nehemías, ¿verdad? Ok, 5:21 se regresan también el pueblo, ¿ya? Y luego, déjenme ver aquí mis notas, 5:86, 5:39, ok, en el 5:21 pasa a poder Darío, que es el hijo de Ciro, ¿ok? Pasa a poder, ¿verdad? Y acá pasa algo bien importante. Darío gobierna del 421 del 521 al 483. ¿Ok? Acuérdense que yo les he dicho que Esther registra del 483 al 473 antes de Cristo. Esto es lo que está en Esther. La parte de la historia. ¿Ok? Entonces, en el 483, Darío, que es el hijo de Ciro, sube al poder. ¿Ok? Entonces, espérense. 483. No. No, perdón, del 521 al 483. Pero en el 483, el hijo de Darío, que se llama Asuero, sube al poder. Ahora, ¿se acuerdan que abre el libro de Esther y estamos en este banquete con el rey Asuero? ¿Verdad? Y esto registra justo cuando él sube al poder por los próximos 10 años. ¿Ok? Ahora, algo bien interesante, en el 490, cuando Darío estaba en el poder, Darío quiso extender su gobierno, extender el terreno por el cual él gobernaba, ¿verdad? Y él trató de conquistar a Egipto, él trató de conquistar a Egipto para extender su territorio. Porque al extenderse a Grecia, disculpen, él trató de conquistar a Grecia en varias ocasiones. En el 490 Darío perdió una batalla que se llama la batalla de Maratón. ¿Ok? Él perdió. Ahora, obviamente Asuero, que era el hijo de Darío, ya estaba en la escena. Y él sabe que su padre perdió esa batalla. Cuando Asuero sube al poder, Asuero va a intentar de volver a invadir a Grecia. Y lo va a hacer en el 480.
¿ok? Entonces, quiero que sepan que este banquete, el banquete que abre el libro de Esther, no es una fiesta nomás sin motivo, que normalmente todas las fiestas tienen un motivo, ¿verdad? Ya sea un matrimonio o lo que fuera, ¿ok? Esto es más que un banquete, esto es una campaña militar. Esto es una campaña militar. Acuérdense que dice que los invitados, y quiero que sepan, porque cuando ustedes vayan a hacer su primera tarea, esta información debe guiar, como ven inclusive el capítulo número 1. Asuero quiere vengar a su padre Darío, que perdió la batalla en el 490. Él quiere vengar a su padre. Él quiere volver a agarrar las fuerzas de todas las tierras que ellos gobiernan y quiere volver a invadir a Grecia en el 480. Entonces, cuando abre la escena de este libro, lo que está ocurriendo, nuevamente se lo repito, es una campaña militar. Si se dan cuenta, los invitados, si ustedes lo han leído, los invitados son las cabezas, los más importantes, los gobernadores, los que gobiernan todas las tierras. Dice que él gobierna desde Etiopía hasta la India. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Y yo les mandé, o les puedo mandar unos mapas. Yo tengo unos mapas que están impresos allá con Mónica. Y pueden ver la cantidad de tierra. Es como si alguien gobernara sobre todo Estados Unidos y Canadá ahorita. O hasta más, porque en ese tiempo la tierra no estaba tan poblada como está ahorita. Hasta más. Estamos hablando del hombre más poderoso de toda la tierra, que está gobernando 127 provincias, dice, ¿no es cierto? 127, y que es desde Etiopía hasta la India. Y que cuando yo lo estaba viendo en mis mapas de hoy en día, es desde Libia hasta Pakistán. Hasta Pakistán. Desde el África Ajá, desde el África hasta el Asia. ¿Ok? Estamos hablando de un poder gigante sobre la tierra en ese tiempo, del mundo conocido. ¿Ok? Entonces, Asuero, por vengar a su padre y querer ganar un poquito de Europa, meterse en Europa por medio de Grecia, él va a regresar en la segunda invasión. Ustedes pueden leer la historia mundial, la historia de los persas, pueden leer todo eso, porque yo he estado viendo eso todo este tiempo que he estado preparando. Entonces, como les repito, este banquete no es lo que yo misma pensaba antes de estudiar, lo que era un banquete donde el tipo se estaba luciendo todo su dinero, estaba luciendo su lujo, y yo lo vi así. ¿Por qué? Porque si la información, pues tengo que asumir que es eso. Oh, un hombre pedante, un hombre que está luciendo, pero no es eso. No es que no es un hombre pedante y que no sea así. Lo que estoy diciendo es que eso no es lo que está sucediendo. Esto es una campaña, es como si alguien estuviera haciendo las campañas para presidente, ¿verdad? Donde van a tomar un tiempo, que están tratando de agarrar números, están tratando de eso. Él lo que quería hacer era convencer a todos estos gobernantes de todas estas provincias para que juntos fueran contra Grecia. Aunque obviamente él es el líder de todo, pero de todas maneras, pues tener este equipo convencido y ganado. Otra cosa, él tenía que probar de que él tenía la economía para la guerra. ¿Sabes que para la guerra tú tienes que tener dinero? ¿No es cierto? Tú no puedes ir a la guerra sin dinero. Tú tienes que tener mucho dinero para ir a la guerra. ¿Ok? Tienes que tener poder y tienes que tener autoridad. Porque ¿qué vas a poder hacer tú si no tienes autoridad? ¿No es cierto? Entonces él está ahí teniendo esta gente por meses, ¿verdad? Esa gente está quedándose con él. Ponte a pensar, esta gente no es que está con él y se va a su casa y vienen y comen y toman un trago y se va a su casa y vienen y comen. No, esta gente está hospedada con él. ¿Ok? Saca tu cuenta que es una delegación de 10 personas por cada provincia. Que yo no sé cuántas son, pero vamos a decir que son 10 por cada una. Estamos hablando de 1.200 y pico, 1.270 personas. ¿Ok? Ahora, sabemos por la escena de que hay mucha abundancia, pero nuevamente, él está probando su poder, está probando su economía para luchar contra Grecia. ¿Ok?
Y es en ese momento que abre, en el 483, que abre la historia de Esther. ¿Ok? Porque en el 81-80, él va a ir y va a tratar una segunda invasión contra Grecia. ¿Ok? En ese tiempo, ¿no se acuerdan cuando pasa todo esto y después destronan a Vasti y después hacen todo el año para que recién Esther suba al poder y todo eso? Todo ese tiempo, esto está pasando en ese tiempo. Pero está pasando la segunda invasión de Grecia también. ¿Ok? Yo creo que es interesante que sabiendo toda esta información es que entremos al libro de Esther. ¿No les parece? Y que sin esta información, ¿no les parece que es difícil? Inclusive podemos tomar quién era él y quién era Vasti y lo que Vasti hizo, lo podemos tomar como qué se habrá creído él, pero bueno, considerando que él estaba haciendo esto y la mandó a llamar a ella. Wink, wink, les estoy dando un poquito de información para ver si piensan todo de otra perspectiva con esta información. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, algo más. El resumen, vamos a ver el resumen que tenemos en el papel. Nuevamente, mire, el pueblo de Judá fue deportado a Babilonia, ya les dije, entre el 605 y el 586. En el 539 recibió sus órdenes de regresar para el restablecimiento del pueblo a la espera del Mesías. Zorobabel fue el primero que fue para la restauración del templo. Y luego el pueblo de Judá debe regresar a Jerusalén porque el Mesías, el Salvador, nacerá en Belén, en la ciudad de su padre David, en aproximadamente medio siglo. Lamentablemente, aunque Dios dio sus órdenes, el pueblo regresará a la tierra prometida. Cuando Él dio las órdenes, el pueblo no regresó tampoco. ¿Ok? ¿Por qué no quiso regresar? Porque la ciudad estaba deteriorada. Y ellos, mal que bien, se habían acostumbrado a vivir en Babilonia, que representa el mundo. ¿Ok? Cuando Dios les dijo que se fuera a Babilonia, tomó 3 deportaciones. Pueblo desobediente, obstinado. Cuando Dios les dijo que se regresen a Jerusalén, también. Tampoco se fueron de un golpe. Se fueron en 3 regresos. ¿Ok? Y no todo el mundo se regresó tampoco. ¿Por qué? Porque regresar implica colaborar con la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, veremos durante nuestro estudio cómo este rechazo de regresar a la tierra podría haber costado algo tan grande como la extinción del pueblo escogido y el cumplimiento del Salvador. ¿No se acuerdan cuando, si han leído el libro, llega un momento hasta donde quieren exterminar a los judíos por completo? Pero esa es la raza que va a traer el Mesías, ¿verdad? Entonces miren qué importante. ¿Por qué es tan importante el pueblo de Judá? Porque el pueblo de Judá no es nada menos que la línea del Mesías. Yo les hice aquí un poquito de la introducción, que la línea mesiánica es Adán, Set, Noé, Sem, Arfaxad, Taré, Abraham, Isaac, Jacob, a quien le cambian el nombre a Israel, Judá, David, que es el padre de Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente un padre profético, eso tendríamos que hablarlo si alguien no sabe que Jesús se conoce como el hijo de David, pero obviamente no es el hijo directo de David, ¿ok? Entonces, por medio de Judá, Dios cumplirá la promesa de traer la semilla de la mujer, el Mesías Cristo y Salvador, quien recuperará lo perdido, que es la vida eterna. Durante nuestro estudio de Esther, el tema central es la soberanía y la providencia de Dios, quien no dejará de cumplir su palabra de traer el Salvador, pagar la deuda del pecado, recuperar lo perdido y llevarnos de regreso a su presencia para siempre en el nuevo cielo y la nueva tierra. Chicas, como les digo, durante el tiempo de Esther estamos viendo lo mismo, que es la historia de redención. El Salvador aún no ha llegado a la tierra, por eso es bien importante que este pueblo se mantenga puro y se mantenga exactamente ahora. Dios es soberano, y esa es otra cosa que queremos ver en este estudio. Dios es soberano. Cuando digo que Dios es soberano, estoy diciendo que Dios es todopoderoso. Dios está gobernando todo. Dios está en control en todo momento. Así veamos cosas que no entendemos. Dios está en control en todo momento. ¿Ok? También vamos a ver claramente su providencia. ¿Qué es su providencia? Su providencia es el cómo Él gobierna todo. El cómo gobierna todo. Cómo Él provee
¿ok? Inclusive cuando alguien hace algo mal, Dios lo utiliza para sacar de ese mal el avanzar su propósito. Y esa es su providencia. Nosotros ya, los que conocemos al Señor, no llamamos nada, oh, fue un chancecito, oh, mira qué suerte, oh, uy, qué suerte. No, ya sabemos perfectamente que si no te pisó el carro fue la providencia del Señor que te jaló un poquito y te resbalaste con algo y caíste así, pero ¡pum!, pasó el carro y no te pisó y ¡ah, qué suerte! No, ya tú sabes perfectamente que Dios permitió que te pisaras algo para que te cayeras, para que no te pisara el carro, ¿sí o no? Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, la providencia de Dios, cómo Dios, por medio de su providencia, ¿ok?, lleva a cabo su plan soberano. ¿Sí? ¿Ok? Y lo vamos a ver en nuestras vidas también. Entonces, temas para considerar durante el estudio. Esta pregunta: ¿será posible que un libro que no menciona a Dios ni una sola vez, que nosotros podamos ver claramente tanto su soberanía como su providencia al ver cómo Él continúa con su plan de redención? Otra cosa, ¿puede alguien interrumpir el plan de Dios? No, vamos a ver cómo aquí nadie puede interrumpir. Por ende, nadie puede interrumpir el plan de Dios en tu vida, hoy tampoco. Ahora, podemos estar en desobediencia y tener consecuencias y vivir una vida bien cargada y una vida pesada por desobediencia, pero que Dios va a sacar su propósito de nuestra vida, eso va a suceder. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros, para poder confiar en Él. Entonces, de esta manera nosotros elegimos vivir en obediencia, porque como Él se va a salir con las suyas, mejor vamos a las buenas que por patadas a las malas. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos hoy en común con este pueblo? Todos los redimidos, creyentes o cristianos, le pertenecemos al mismo Dios. ¿Al mismo Dios de entonces? Es el mismo Dios. Ese no es el Dios de los judíos, este es el único Dios. No hay otro Dios en la tierra, no hay otro Dios. En todo el universo no hay otro Dios. ¿Ok? Y tenemos un gran propósito sobre la tierra, como lo tuvieron Esther y Mardoqueo, aunque vivimos al otro lado de la promesa. Ya esto se los he dicho, pero aquí lo tienen escrito para que lo puedan leer y escuchar. Es decir, vivimos al otro lado de la cruz y de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Ellos tenían la esperanza de la salvación del mundo, nosotros tenemos el mensaje de la salvación. O sea, ellos venían cargando, ¿verdad? Cargando para la semilla para llegar al el Salvador. El Salvador llegó, murió, resucitó, ¿verdad? Pagó la deuda, pero nosotros ahora tenemos al Salvador adentro. La semilla del Salvador vive por dentro de nosotros y ahora lo que nosotros tenemos es el mensaje de que Él vino y ya conquistó, ¿verdad? Entonces es como que ella nos pasó a nosotros el hot potato, ¿no? Nos pasó a nosotros la posta, ¿verdad? Entonces, ellos tenían, al igual que ellos, vivimos esperando su llegada, pero nosotros estamos esperando la segunda llegada, ¿no es cierto? Entonces, Cristo ha prometido que regresa por los suyos, pero mientras tanto debemos conocerlo, seguirlo y servirlo. Entonces, la pregunta es: ¿seremos como Judá, que necesitaba una crisis para obedecer? ¿O seremos como Mardoqueo y como Esther, que arriesgaron todo para servir a Dios y proteger al pueblo? Acuérdense que cuando Esther va a arriesgar su vida, es porque ella está pensando en la pantalla grande. Ella está pensando en lo que conocemos en inglés como el big picture. O sea, el que es individualista y que está buscando, bueno, a mí no me conviene, ¿no? Si ya yo estoy perdón un ratito, yo estuve un año esperando esto. Y yo gané el concurso, No, Mardoqueo, yo era tu prima. No, ¿verdad? Ella todavía obedece a Mardoqueo, ¿se acuerdan? Ella todavía se somete a Mardoqueo por el bien del pueblo entero. Eso es bien importante en estos tiempos, cuando el cristiano es tan individualista y toma sus decisiones de acuerdo a lo que le conviene a él. Eso nos va a agarrar, así que no se pierdan esa clase. Okay. Cuando vean venir esa información, no vayan a decir: ay, esa no voy a ir a esa clase. Okay. Entonces, seremos como Judá, que necesitaba, esa crisis. Okay. Entonces, con todo esto en mente, tomamos rumbo a descubrir en este estudio quién es Dios, cuál es su propósito en la tierra. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de Dios en la tierra? Porque nosotros tenemos que enterarnos cuál es su propósito y tenemos que nosotros someternos a su propósito. No esperar en vano, parar en una esquina, que Él se someta a tu propósito. Eso es un largo camino, bien largo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es su voluntad para el ser humano en general?
No es solamente para el cristiano, es para el ser humano en general. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de Dios. Hay una voluntad general, que es la reconciliación con el Padre, ¿verdad? Ahora, todos de repente tenemos diferente influencia, diferentes dones, diferentes alcances, diferentes recursos, pero todos tenemos el mismo propósito de sumergirnos en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios y servirlo a Él. Para eso estamos aquí en la tierra. Y ahí está nuestro gozo, y ahí está nuestro propósito. Ok, chicas, entonces, ¿qué espera Dios de sus hijos, los que están en Cristo Jesús? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro propósito y responsabilidad? Luego les puse ahí el bosquejo del libro y finalmente los protagonistas. Entonces, ten en mente, cuando estés estudiando el libro de Esther, ten en mente que aquí no está ausente la lucha ¿se acuerdan? Entre Dios y el enemigo. Entre la semilla y la simiente de la mujer y la semilla y la simiente del enemigo. ¿Se acuerdan la guerra, la enemistad que empezó en Génesis 3:15? Está presente aquí, ¿ok? Entonces, representando al enemigo y el sistema del mundo, ya sabemos, el rey Asuero, Amán. Ellos están representando al sistema del mundo, ¿verdad? Al enemigo. Y representando al pueblo de Dios y a Dios por ende, está Mardoqueo, que es un benjamita de la línea de Saúl, y Esther o Hadasa, que es una huérfana pariente de Mardoqueo. ¿Ok, chicas? Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta introducción amplia, que parece demasiado, pero en el fondo, en algún momento tenemos que aprenderlo. Señor, nosotros como mujeres hemos aprendido cosas impresionantes. Hemos aprendido cómo ser mamá, cómo manejar, cómo dar a luz, cómo ser esposa, cómo trabajar en diferentes ambientes. Hemos aprendido tantas cosas que no debemos en este momento pensar que no podemos aprender tu historia. Señor, sí se puede. Si tú pones tu espíritu para eso mismo, profesor de la verdad, para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo en este mundo, pero de una perspectiva celestial. Como dice tu palabra, estamos nosotros sentados en los lugares celestiales. Desde ese punto de vista, desde esa victoria que tú tuviste en la cruz, y la resurrección es de donde nosotros partimos para lidiar con las circunstancias y las cosas que tenemos hoy. Ayúdanos a ser como Esther, ayúdanos a ser como Mardoqueo, quienes estaban tan pilas con lo que tú estabas haciendo. En vez de estar pendientes o temerosos, ellos hasta exhibieron una fe impresionante para seguirte y servirte a ti. Señor, ¿cuál es la diferencia? Es la misma historia. Es más, nosotros todavía tenemos ya la victoria en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a ser valientes como ellos y a servirte en el 2016 como lo hicieron ellos a todo costo y por la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.